Mi nombre es Edwin Pascual Yescas y junto con mis compañeros Eder Martín Enríquez Estrada y Jesús Alejandro Naya Velasco, estudiantes de tercer semestre de la licenciatura en Educación Física del CRENO, realizamos nuestra primera etapa de práctica docente del 13 de octubre al 10 de noviembre de 2025 en los Jardines de Niños Rodolfo Morales, ubicado en Santa Cruz Amilpas, y María de los Ángeles Jiménez Castilleja, ubicado en San Sebastián Tutla, pertenecientes a la zona escolar 034. En este fotovoz compartimos de manera clara y reflexiva todo lo que vivimos, observamos, aprendimos y analizamos, organizado por fechas, como parte de nuestro diagnóstico narrativo y reflexivo. 13 de octubre, asignación de escuelas. Ese día recibimos la asignación formal de las escuelas por parte del maestro Miguel Ángel Cruz Figueroa, encargado del curso de Intervención Didáctico-Pedagógica y Trabajo Docente. Aquí pudimos observar la dimensión institucional porque iniciábamos legalmente la práctica, la dimensión personal porque asumimos nuestro papel y la dimensión valoral por la responsabilidad ética del trabajo docente. Strong, 1983, explica que el docente se forma al reflexionar sobre su experiencia y desde ese día comenzó la nuestra. 14 de octubre, presentación y reunión con la zona escolar 034. Nos presentamos en el Jardín de Niños Josefina Ramos, ubicado en Trinidad de las Huertas, ante la zona escolar 034, para una reunión de interacción y bienvenida con los profesores de educación física. Conocimos su estructura organizativa y administrativa. También conocimos a nuestra tutora, la maestra Carmen Guadalupe Alvarado Aragón, quien nos acompañó en todo el proceso y nos explicó que esta supervisión tiene una organización anual de contenidos en el que ella se basa para trabajar. Observamos la dimensión interpersonal porque desde este primer contacto existió comunicación directa entre supervisión, docentes y nosotros como practicantes. Vygotsky, 1979, menciona que el aprendizaje surge del entorno social y esto se reflejó en el funcionamiento de la zona escolar. 21 de octubre, revisión de oficios. El maestro Miguel Ángel nos entregó los oficios que usaríamos en nuestras escuelas y los revisamos juntos. A pesar de que la normal estaba tomada, él nos apoyó y resolvió la situación rápidamente. Observamos la dimensión institucional porque estábamos realizando trámites formales necesarios para poder ingresar a las escuelas de práctica. Hargrave, 1996, dice que el profesionalismo del docente se refleja en cómo enfrenta los problemas y eso quedó claro ese día. 23 y 24 de octubre, gestión administrativa y académica. Durante estos días entregamos nuestros oficios en los jardines de niños. Las directoras nos recibieron, firmaron y sellaron los documentos y nos explicaron detalladamente los horarios de entrada y salida, los reglamentos internos, las normas de convivencia, los protocolos de seguridad e higiene y la organización general de cada plantel. En ambas escuelas observamos las aulas, espacios ordenados, limpios y bien iluminados, con mesas pequeñas, sillas adecuadas al tamaño de los niños y bodegas bien organizadas donde se podían identificar materiales como conos, aros, platos, cuerdas, pelotas, paliacates, juegos de mesa, etc. Todo estaba al alcance de los niños, lo que mostraba una estructura pensada para el aprendizaje. También pudimos observar las clases de la tutora Carmen, en donde notamos rápidamente que para esto había planeación previa. Los patios eran amplios, limpios y seguros, con pisos adecuados, áreas sombreadas, zonas de juego y espacios marcados para actividades motrices, tal como mencionan Fierro, Fortou y Rosas, 1999. El ambiente escolar también educa y en estos jardines el entorno era totalmente favorable para el desarrollo infantil. Observamos la dimensión institucional porque conocimos los reglamentos, la organización, los protocolos y la estructura interna de cada institución. También observamos la dimensión didáctica porque observamos la manera en que la maestra planificaba, organizaba y desarrollaba las actividades con sus grupos. Y también la dimensión social porque pudimos notar cómo se relaciona la tutora con los niños, las familias, la comunidad y la organización general de cada institución. 3 de noviembre, firma del Plan General de Trabajo. Días antes, el maestro había revisado nuestras planeaciones varias veces, dándonos observaciones, correcciones y sugerencias. El 3 de noviembre finalmente firmó el plan de quienes ya habíamos corregido todo. Observamos la dimensión personal porque el proceso de corregir y mejorar nos hizo reflexionar y avanzar como docentes en formación. Sabanza 2001 menciona que la planeación es esencial para que la práctica tenga sentido y Strong 1983 explica que mejorar requiere reflexión constante.
Del 4 al 10 de noviembre, observación, ayudantía e intervención docente gradual. Fue la semana más formativa de toda la práctica. La maestra Carmen, con 18 años de experiencia, originaria de Huautla de Jiménez y egresada del CRENO, nos enseñó muchísimo a través de su manera de trabajar, de organizar el grupo, de dar indicaciones, del trato respetuoso que mantenía con los niños y de la claridad pedagógica que se notaba en cada actividad. Desde el primer día se veía su seguridad y experiencia, lo cual nos permitió aprender observando, apoyando y participando gradualmente. El 4 de noviembre asistimos al Jardín de Niños María de los Ángeles Jiménez Castilleja, ubicado en un contexto urbano. Esta escuela atendía aproximadamente 100 a 120 alumnos, distribuidos en 2 grupos de primero, 2 de segundo y 3 de tercero, con entre 15 y 20 alumnos por grupo. Del 5 al 7 de noviembre estuvimos en el Jardín de Niños Rodolfo Morales, ubicado en un contexto semiurbano, más tranquilo y con rutinas más estables. Atiende alrededor de 83 alumnos, distribuidos en un grupo de primero, 2 de segundo y 2 de tercero, con aproximadamente 15 a 17 niños por salón. El día 10 de noviembre no asistimos a clases, ya que la maestra tutora tenía permiso. El DMI era una actividad extracurricular, completamente independiente de la planeación regular del aula. Tenía su propia estructura, planeación e intención pedagógica, enfocada en el desarrollo de habilidades motrices fundamentales en los niños. Esta actividad se realizaba antes o después de la clase, dependiendo del grupo, y algunos niños llegaban una hora antes o se quedaban una hora después para participar. En estas sesiones los niños trabajaban equilibrio, desplazamientos, coordinación, control motor, motricidad fina y gruesa. Esas actividades estaban diseñadas para fortalecer la corporeidad y la motricidad. Elementos fundamentales como lo explica Le Bouch, 1991, quien señala que el movimiento es la base sobre la cual se construyen otras capacidades cognitivas, y también, como plantea Ausubel, de 1983, el aprendizaje significativo se logra cuando el niño vive la experiencia directamente. Actividades del DMI. Durante esta semana observamos actividades como juegos de atrapadas con temáticas de frutas de la temporada, donde los niños deberían correr, esquivar y reaccionar rápidamente, formar filas y correr hacia las jícaras a la orden de la maestra para luego quedarse congelados. Más juegos de atrapadas variando la temática para mantener el interés. Construcción de torres y pirámides con jícaras, trabajando equilibrio, precisión y cooperación. Aquí pudimos ver la dimensión didáctica, porque las actividades tenían una secuencia, intención pedagógica clara y buscaban un aprendizaje motor. La entrada era uno de los momentos más organizados y cuidados del día. Las maestras recibían a los niños con un saludo afectuoso, les aplicaban gel antibacterial y se aseguraban de que entraran tranquilos y seguros. Desde este primer momento se podía ver la calidez del trato y la importancia de la higiene y la seguridad. Las familias participaban de manera activa, saludaban, platicaban brevemente con las maestras, mostraban confianza y mantenían una comunicación cercana. Esta relación mostraba un vínculo importante entre escuela y comunidad, y para comenzar el día se iniciaba con una rutina de activación colectiva general. Aquí pudimos ver la dimensión interpersonal porque había un trato humano, afectivo y respetuoso entre maestras, niños y familias. Esto coincide con lo que plantea Tonusi 2020, quien menciona que la escuela debe ser un lugar donde los niños se sientan seguros, acompañados y cuidados. La maestra elaboraba planeaciones semanales que se aplicaban a primero, segundo y tercer grado de manera organizada y sistemática. En segundo y tercer grado la planeación se aplicaba exactamente igual. En primer grado solo se reducían un poco las dificultades, pero manteniendo la misma intención pedagógica. Las planeaciones estaban claramente estructuradas, tenían secuencias lógicas, propósitos definidos, materiales adecuados y un orden muy bien planteado. Aquí pude ver la dimensión didáctica porque se veía una planificación intencional, organizada y coherente con el nivel de los niños. La maestra sabía qué quería lograr, cómo lo iba a lograr y con qué actividades lo iba a conseguir. Durante esta semana se trabajó el contenido perceptivo motriz con el elemento de corporalidad. Aquí los niños identificaban partes del cuerpo, reconocían movimientos, exploraban el espacio, controlaban desplazamientos y expresaban corporalmente distintas formas y ritmos. El diseño y la claridad de la planeación permitían que estas actividades se desarrollaran de manera ordenada y significativa. Aquí pude ver la dimensión didáctica porque cada movimiento estaba vinculado a una intención pedagógica clara
clara. Entre las actividades que trabajó la maestra estaban juegos para reconocer partes del cuerpo, la rutina en las calaveritas, donde los niños imitaban movimientos corporales, ejercicios con paliacates señalando partes del cuerpo y moviendo distintos segmentos corporales, actividades de equilibrio, coordinación y desplazamiento, actividades del GIS, intervención gradual nuestra. En la actividad del GIS nuestra participación fue gradual, comenzamos solo observando, luego apoyamos a los niños y al final pudimos dirigir la actividad parcialmente. Los niños se acostaban en el piso, delineaban su silueta con GIS, luego la decoraban y mencionaban las partes del cuerpo. De Bolch 1991 y Ausubel 1983 explican que el aprendizaje se fortalece cuando se construye a través del cuerpo y de la experiencia directa, lo cual se vio claramente en esta actividad. Aquí pude ver la dimensión didáctica por el diseño de la actividad, la dimensión personal porque fue parte de nuestra intervención gradual y la dimensión interpersonal porque trabajamos directamente con los niños apoyándolos y guiándolos. La diferencia entre grados fueron muy evidentes. En primer grado, varios niños se intimidaban al vernos, algunos lloraban, otros no querían participar, algunos se escondían, otros se dispersaban, necesitaban más paciencia, más apoyo visual y consignas más lentas. En segundo grado, los niños ya se mostraban más tranquilos, participaban con naturalidad y se adaptaban rápido a nuestras presencias. En tercer grado, los niños eran más autónomos, comprendían consignas complejas, se organizaban solos y mostraban mayor seguridad. Aquí pude ver la dimensión personal porque comprendí cómo se sienten los niños según su edad y nivel de desarrollo. Esto coincide con lo que plantea Vygotsky, quien explica que el desarrollo depende del nivel madurativo y de la zona de desarrollo próximo. Durante la práctica realizamos diarios de campo donde anotábamos lo que observábamos y lo interpretábamos apoyándonos de un referente teórico. Como dice Chong 1983, el docente se forma reflexionando sobre la práctica y estos diarios fueron esenciales. Además, llenábamos registros de entrada y salida, guías de observación y entrevistas. Esto nos permitió entender la importancia institucional del registro formal, así como el valor formativo de documentar cada experiencia. Aquí pude ver la dimensión institucional por la importancia de los registros, la dimensión personal por lo que reflexionábamos y la dimensión didáctica porque los registros nos ayudaban a comprender y mejorar las actividades. El Comité de Padres de Familia participaba activamente, organizaban recaudaciones, apoyaban con materiales, cooperaban en actividades sociales y escolares y mantenían una relación constante con la escuela. Su participación fortalecía los vínculos entre familia y escuela. Aquí pude ver la dimensión social porque mostraba el papel de la comunidad en la educación, la dimensión institucional porque este comité forma parte de la estructura escolar y la dimensión valoral porque demostraban compromiso, solidaridad y responsabilidad. Fierro, Fortul y Rosas explican que la práctica docente ocurre dentro de una comunidad activa y eso se comprobó completamente. Reflexión final. Esta primera jornada de práctica nos enseñó que la docencia es acompañar, observar, reflexionar, incluir, corregir y aprender junto con los niños. Cada actividad, cada entrada, cada registro y cada intervención formó parte de nuestro crecimiento. Este diagnóstico narrativo y reflexivo representa fielmente lo que vivimos, una experiencia humana profunda y transformadora que marcará nuestro camino como futuro docente.